El hombre que no es sostenible en el tiempo no es un hombre que sirva para ser padre. Es decir, uno que cambia hoy, mañana es otra cosa, mañana está de loco, mañana está de santo, no sirve para la paternidad. La paternidad se necesita un hombre que permanece. La paternidad es como la tierra que sostiene los árboles. Si es buena tierra, el árbol da buen fruto. Cuando yo veo un hijo que no da fruto, yo lo digo, tiene un mal padre. Voy a repetirlo acá porque estos son de los mensajes que no nos gusta. Nos gusta que nos hable prosperidad, pero no va a prosperar nada si no traemos el orden a la vida. Y Dios, antes de crear cualquier cosa, primero creó un padre. Voy a repetirlo acá. Esto no es machismo ni feminismo. Esta es la intención original de Dios en su creación. Todo lo crea a través de un padre. Diga conmigo, un padre. Más fuerte, grítelo. Pero los hijos, enseñamos la serie de las 3 semanas. Enseñamos acerca de los hijos. Diga conmigo, los hijos. Y enseñamos acerca de aquellos 2 hijos, el hijo pródigo, que fue pródigo, pero no dejó de ser hijo. Y le enseñé cómo cuando el hijo se corta de la fuente, porque ahora el problema no es el padre, ya tenemos un buen padre, tenemos buena paternidad, pero ahora tenemos que tener buen hijo. Porque cuando el hijo se corta de la fuente, diga conmigo la fuente, la palabra padre es la palabra pater. Es la palabra patriarca, es la palabra nación, es la palabra fuente, grite fuente. Cuando tú sacas a un pez del agua, ¿qué le pasa? Inevitablemente se muere. ¿Por qué se te muere? Porque su fuente, ¿qué es? Cuando cortas un árbol de la tierra, ¿qué pasa? Tú la ves verde todavía 3, 4 días. Es más, hay leña verde de casi una semana. Pero ella no sabe que ella murió. Porque se cortó ¿de qué? Es donde usted ve, muchacho. Si usted hace una consulta en la calle y le pregunta por qué está en la droga o le pregunta por qué está en el alcohol, siempre va a llegar a lo mismo. Va a llegar a decirle a usted, es que yo tuve un padre que me agredió, no tuve un padre, es que no conocía, mi madre me tiró a la calle, tuvo un problema, que fue cortado ¿de qué? ¿De qué fue cortado? Grite, la fuente. Por eso Jesucristo, cuando viene a la tierra, ¿qué es lo primero que viene a hacer? Jesucristo no trajo el reino primero, sino que lo que trajo fue al Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y dijo después, nadie viene a quién. Es decir, lo primero que trajo Jesús fue al Padre. La profecía habla y dice claramente, y os enviaré a Elías. ¿Para qué? Para que haga volver el corazón de quién, de los hijos y de los padres. ¿Por qué? Porque sin paternidad no hay bendición. Donde no hay paternidad, lo que hay es maldición. Por eso Él dijo, si no mando a Elías, no vaya a ser que vuelva yo y entonces les maldiga. Por eso difícilmente un huérfano es próspero. Difícilmente un hijo que tiene la deficiencia más grande de tener un padre, pero es como que no lo tenga, jamás prospera. ¿Por qué? Porque no tiene modelo. Grite conmigo, modelo. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que. Lea conmigo, en la pantalla está. Ese es el que me ama, coma, será amado por el apóstol, por el tío, por el abuelo. ¿Por quién? ¿Por quién? Entonces, ¿cuál es el amor más importante en el corazón de un hijo? No es el amor de tu tía, no es el amor de la abuela, no es el amor de la mujer que no es su mamá. Es el amor de quién. Por eso el que tiene que estar más lleno de amor en la familia no es la mujer. El que tiene que estar más lleno de amor, que lo da la información, es usted como hombre. Es usted como hombre, porque usted es un. Diga conmigo, el amor del Padre. Ahora, le voy a hablar acerca de la señal del hijo. Porque si resolvemos la paternidad, resolvemos el destino del hijo. Por eso los padres deben de acostumbrarse a bendecir a sus hijos. Yo te bendigo. Hijo, a usted le va a ir bien. A usted le va a ir bien. Míreme a los ojos, le dije que a usted le va a ir bien. No se lo está diciendo alguien que no lo ama. Se lo está diciendo alguien que
lo ama. Porque ¿sabe qué? La evidencia de la existencia de un padre cuando el padre se muere es que usted sea un millonario. La evidencia de que Dios existe, oiga bien, no son los monos ni los gatos. La evidencia de que Dios existe somos cada uno de nosotros, porque nosotros somos la imagen. Oh, alguien me está escuchando. Alguien está escuchando. El que tiene mis mandamientos y los conoce. Lea de nuevo. Ayúdeme a leer. Toda la iglesia. El que tiene mis y los sabe. ¿Y los qué? Ese es el que me. Entonces la señal del hijo es la obediencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que la relación paternal, la relación con el padre, se trata de amor, pero no es un amor sentimental. La relación del amor es basada en ¿qué? Diga conmigo, obediencia. No, grítelo. ¿Cómo yo sé que tú amas a Dios? Dejaste el cigarro, dejaste la otra mujer, estás ordenando tu matrimonio, estás diezmando, estás ofrendando. Por eso que me dice que tú lo amas. El que tiene mis mandamientos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué significa la palabra guardar? La palabra guardar significa el que hace que lo que yo digo se cumpla. ¿Y qué es lo que tiene un padre para un hijo? Ayúdeme. Gracias. ¿Qué es lo que tiene un padre para un hijo? Grite conmigo, herencia. Grite. La razón de yo hacerme millonario, ¿cuál es? ¿Qué es obediencia? Diga conmigo, obediencia. Someterse por voluntad. Eso se llama. La prueba de un padre no está en que te dé todo, porque el padre está asignado para dártelo todo siempre. Por eso no tiene sentido cuando Absalón, el hijo mayor, le competía que cuando su padre muriese o si hiciese viejo, iba a ser el ¿qué? El rey de Israel. Pero ¿qué hizo Absalón? Absalón se levantó contra su padre, levantó un ejército y quiso destituir. Esa es la mayor bobería que puede haber. ¿Por qué te enojas que tu padre está comprando terreno? Tú tienes que decir, bendito sea mi papá, porque está pensando en los nietos y los bisnietos. Primera, segunda y tercera generación seremos. Tú no te tienes que molestar porque tu papá dice, y estoy orando para que Dios me mande millones del cielo. Tú tienes que decir, papi, me pongo en la par tuya, porque esos milloncitos también van a ser. Yo dije herencia. Pero si tú como padre acumulas sola pobreza, ¿qué le das a tus hijos? Pero para eso el hijo tiene una condición. ¿Cuál es? Tiene una señal. Cualquier promoción en la vida. Y la señal es, grite. Ahora entienda por qué Dios no le dio el carro. Un hijo, para obtener lo que el padre tiene y su asignación para alcanzarlo, hay que enseñarle el camino de qué. Pero la obediencia es un proceso. Porque somos tan testarudos. Esos testarudos que le está diciendo bautízase y no se bautiza. Esos testarudos que le está diciendo no viva diamante con su esposa, cásese con él, porque al padre le agrada la santidad. Entonces Dios no va a tratar de igual manera a él como hijo como a mí. Él va a decir, entre ella y él, el que me obedezca, a él le daré lo que. Porque esa preferencia no es humana, es espiritual. Jesucristo, ¿por qué tuvo un rango de autoridad grande? ¿Por qué se lo dio el Padre? ¿Por qué? Porque dice que Él no vino a hacer las obras de Él, sino que vino a hacer las obras de ¿quién? ¿Y por qué el Padre entonces lo respaldó siempre? ¿Por qué? Porque entonces usted no siente respaldo. Es decir, en la relación paternal no cabe la hipocresía, porque un padre lo detecta, lo huele, lo sabe. A un padre no te lo vas a. Imagínate, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Es decir, si vosotros en lo natural tienen una capacidad sensorial de vuestros hijos, ¿cuánto más él? Es que un padre no favorece a sus hijos porque es hijo. Un padre favorece a sus hijos porque es hijo y es hijo. Ahora entienda por qué no le funciona la oración. Porque por más que usted ore, pero no hace lo que él dice, la oración no va a romper la palabra.
Pero cuando usted como yo, como hijo, que nos equivocamos, vámonos del Padre. Padre, yo te pido perdón. Primer caso, Judas y Pedro. Los dos hicieron lo mismo. ¿Cuál fue el pecado de Judas? La traición. ¿Y cuál fue el pecado de Pedro? La traición. ¿Lo negó cuántas? O sea, 3 veces más que el otro. Pero ¿cuál es la diferencia de ellos dos? ¿Cuál fue la diferencia? Esto mira la diferencia entre un hijo y otro hijo. Esta es la diferencia entre una iglesia y dentro de ella otra iglesia. ¿Cuál es? ¿No? ¿Escucha? Los dos hicieron lo mismo. ¿Qué hicieron? Lo negaron. ¿Sí o no? Judas negó que él era el Mesías porque los fariseos le dijeron, entréganos ¿a quién? A tu maestro. Y él tuvo que haber dicho, perdona, él no es el maestro, él es el Hijo de Dios. Y lo hizo. ¿Qué se llama eso? Traición. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Escuchó hablar a Pedro y ¿qué dijo? Tú hablas como tú. ¿Cómo? No, es que Jesús le dijo a Pedro, le dijo a Tomás. Tomás le preguntó, muéstranos a quién. ¿Y qué dijo Jesús? Un hijo de obediencia se parece a su papá. Jesús dijo, no he estado yo con vosotros ya. Ah, entonces, ¿a quién entregó Jesús? ¿A quién entregó Judas? Al mismo Padre. Porque el que honra al Hijo y el que deshonra al Hijo. Déjeme acabar. Pedro hace lo mismo. Niega a su maestro. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Porque Judas se fue al infierno. Se cumplió la profecía. Se fue al infierno. ¿Y Pedro? ¿Qué le salvó? Nunca habrá obediencia si no hay arrepentimiento. Pedro se arrepintió y empezó a llorar. Y empezó a decir, Señor, soy un estúpido, soy un tonto. En vez de defenderte, sí que soy un... ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Jesús cuando le profetizó eso le dijo, he orado al Padre porque tú vas a ser capaz en el dolor de cortarte la cabeza. He orado al Padre para que tenga misericordia de ti y no caigas en amargura. Porque a todos nos llega el día donde vamos a ser probados si somos hijos o no. ¿Y dónde va a estar tu prueba? La señal de un hijo es la obediencia. Y la obediencia es un proceso. Hay personas que obedecen. La obediencia no puede ser obediencia si tú solo obedeces cuando te conviene. Porque la obediencia es hasta donde no te conviene. 2. La obediencia es cuando no es razonable. Si le cabe en la cabeza, lo hace. Crea conmigo. En todos los actos de fe de esta iglesia que hemos hecho, locos. Pero locos, hermano. Hemos sembrado carros, hemos sembrado. ¿Qué no hemos sembrado? Si el alma no podemos porque está conjunta con el cuerpo. Pero solo los hijos obedecen. No, los sobrinos no. 3. La obediencia. El tercer nivel de obediencia. Cuando es ganancioso o no. Si gana, obedece. Si no gana nada. ¿Y el nivel de obediencia cuál es? El nivel que se conoce como obediencia a través del sacrificio. Dios le dijo a Abraham, dame a tú. ¿Obedeció o no obedeció? ¿Por qué sé yo que obedeció? Porque él lo iba a sacrificar. Ay, Dios sabe que estoy cansado. Dios sabe que yo también. La diferencia entre usted y yo, ¿cuál es? Solo una. Yo cansado, sigo haciendo las cosas. Y usted cansado, se echa a la cama. Entonces, ¿a quién cree que le da un carro mejor? A mí. No se moleste. Ocupe la tutumusta. ¿Quiere usted sobresalir en la vida? 4, 5, 6, 7. ¿Quiere usted sobresalir en la vida? Solo hay una condición. El nivel de obediencia que Dios te pide es el nivel. En el cielo lo que aplauden es el sacrificio.
Y una voz que bajó cuando estaba en la cruz que decía, ¿qué decía esa voz? Este es mi hijo. No, este es. ¿De dónde se consiguió el título Jesús? Usted puede ser hijo, pero no un hijo amado. ¿Qué es un hijo amado? Pídeme las naciones si quieres, que yo te las voy a. ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres? No voy a decirlo allá. ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres, hijo? Pídeme. David, dice la Biblia que tenía un corazón como que. Yo cuando leo esa palabra, yo tengo que aprenderle algo a David. ¿Cómo hago para ser como él? Dios dice que David tenía un corazón como que. Pero oiga, pero era un adúltero cochino. Se metió con la esposa de su general principal, Jezabel. Y cuando lo descubrieron, porque la mujer, porque todo, oiga bien, porque toda acción que hagas tendrá una reacción. Aquellos que hacen las cosas y se lavan las manos, nadie se ha dado cuenta ahorita. Y David se la quiso pasar como todos los evangélicos, que ante el pastor, no, si yo estoy bien como mi mujer, pero bien hechos leña. Y a los 3 meses le apareció el regalo. ¿A los cuántos? 3 meses. Mira la vergüenza que pasa a alguien en la iglesia, que por no hacer caso se mete con Juan poco pelo, y con Juan poco pelo, por no obedecer, termina embarazada. ¿Tú crees que lo vas a guardar? Si lo llegas a botar, en tu corazón va a quedar. Y llegó. Y le llegó el regalito a David. David, le llegó uno de los consejeros. David, nos han contado. Ahí está otra vez. Es que si lo sabe la tierra, lo sabe el cielo. Y si lo sabe el cielo, lo sabe medio mundo. Por aquellos que creen que la desobediencia no le va a pagar tarde o temprano. Porque obedecer 90% y desobedecer un 10% es igual a haber desobedecido. Y David empieza, ¿qué hago? Ya sé qué voy a hacer. Mira, voy a llamar al marido de ella. Y esto se arregla facilito. 3 botellas de vino lo pongo a pichinga. Mire el que tiene el corazón como el de quién. Usted califica también. Lo voy a poner a pichinga. Le voy a comprar un baby doll a aquella, como ya sé cómo está de gorda, ya fea. Y entonces voy a ver cómo le hago. Le voy a decir que no coma ese día para que tenga un pachita, para que no detecte aquel, porque es un militar. Y entonces que se acueste con él y se acabó. Porque después lo mando a la guerra, nunca lo dejo volver. Y como yo soy el jefe, entonces cuando ya nazca, pues ya está grande, hasta casada, puede venir. ¿Y qué pasó? El hombre era un hombre de honor. Uno que obedece cuando no le conviene. Le dijo, Señor, ¿cómo es posible que yo vaya a la cama con mi mujer cuando mis soldados están en la guerra dando la vida por...? No. Se quedó en la grada. Y David no pudo. Porque la desobediencia, tarde o temprano, te va a cobrar la factura. ¿Y qué hizo David? La última estrategia. El hombre que tiene el corazón como el de Dios. El hombre adorador, por eso no se fían del micrófono, niñas. No, el hombre santo, la palomita de Dios. Dios dice de él así. Ya sé, mándenlo a la guerra, al frente de la batalla, y manden a Abner y díganle, Abner, el rey dice que cuando estén en la batalla retrocedan y déjenlo solo. Y lo acribillaron a muerte. El hombre que tiene Dios tuvo que mandar a su profeta. Un día llegó Natán y le dijo, oye, Señor, vengo de parte de Dios a decirte una historia. Mire, aquellos que profetizan, dice el Señor, no, hombre. Y con la culebrita macheteada le dicen a uno, te voy a contar algo. Le vino a profetizar. Había un hombre, le dijo, que tenía 1000 ovejas. Y había otro hombre que tenía ¿cuántas? Y el que tenía 1000 ovejas le robó y lo dejó sin nada. Señor, le dijo,
Porque Dios conocía el corazón de David, que era justo. ¿Qué hay que hacer? Sacó la espada y dijo: trae ese desgraciado que le cortó la cabeza. Y le dijo Natán: pues ese eres. Salmo 51. Y dice él: bienaventurado al hombre que le son mostrados los pecados. Bienaventurado el hombre que Jehová su Dios le encuentra el pecado y lo perdona. Oh Dios, lávame con hisopo. Oh Dios, perdona mis pecados. ¿Y qué pasó? Él tiene el corazón de Dios, porque tus pecados no superarán cuando tú te arrepientes. Y cuando tú le dices al Padre: perdóname, he pecado contra ti, contra el cielo. El Padre tiene que decir: cámbiale el anillo, cámbiale la ropa, que mi hijo ha vuelto a casa. Hay algo que jamás soportará un padre: ver a un hijo arrepentido. Pero hay algo que un padre no soporta: es ver a un hijo que, sabiendo lo que está haciendo, él sigue culpando a medio mundo. Está culpando a medio mundo. Tú y yo tenemos que. David se arrepintió. Entonces Dios dice otra vez: no hay otro hombre como el corazón de David, que tiene un corazón como ¿quién? Como el mío, como el tuyo. Cuando tú sabes que el Padre aborrece aquello y tú dices: yo he hecho esto todos estos años, pero esto no le agrada a mi Padre. El día que dices: yo abandono el pecado, yo abandono el adulterio, yo abandono el alcohol, yo abandono el mundo, entonces el Padre dice: levántate, levántate y hagamos fiesta, porque un hijo que había muerto por el arrepentimiento